La cuestión que intentaré responder en este vídeo es si religión y evolucionismo son compatibles o si por el contrario una persona que crea en Dios debería rechazar el evolucionismo como falso y herético. Voy a centrarme en la tradición religiosa que propone la concepción de Dios como creador, es decir, la tradición judeo-cristiana, de la que también participa el Islam. Más concretamente, voy a tratar el caso del cristianismo. De esta forma, la pregunta quedaría así: ¿es la fe cristiana en la creación compatible con el evolucionismo? Vamos allá. Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. ¡Muy buena! De una forma muy breve podemos decir que la evolución, como teoría, describe cómo se han formado el universo y los seres vivos, mientras que la fe en la creación afirma cómo es su relación con Dios. Ambas cosas, en principio, no tienen por qué estar opuestas o en contradicción. Antes de que la ciencia descubriera el hecho evolutivo, el mundo tenía en general una concepción estática del universo, es decir, la creación se concebía como una creación en un momento dado, todo se creó de una vez y para siempre, o en todo caso como distribuida a lo largo de una serie de tiempos con actos discontinuos de Dios que va creando distintas criaturas. Un ejemplo claro de esta creación puntual o discontinua en el tiempo la tenemos en el mismo libro del Génesis, en el que la creación tarda 6 días en completarse. Y hay que decir aquí que los relatos sobre la creación presentes en el Génesis no pueden ser leídos nunca de forma literal, como si de un manual o un libro de ciencia se tratara. Los pasajes de la Biblia que encontramos aquí deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto histórico y cultural de la época en la que fueron escritos cada uno de ellos. Mirad, en dichos textos la creación se expresa en términos de las cosmovisiones disponibles que tenían los autores de cada texto en ese momento y en ese lugar, la mesopotámica primero y la griega después. Detrás de estos relatos está el mensaje religioso que el autor ha querido transmitir y que en este caso, en el caso de los relatos de la creación del Génesis, se resume en 3 cosas. Primero, que Dios todo lo ha creado. Segundo, que todo depende de Él. Y tercero, que todo es bueno. En ningún momento la pretensión de los autores bíblicos fue hacer ciencia, sino comunicar lo que ellos creían que era verdad sobre Dios y su relación con el mundo. El que acude a la Biblia esperando encontrar una especie de manual que le explica de modo científico cómo sucedieron las cosas cuando el mundo vino a existir, lo único que hará es aumentar su confusión y la de todos aquellos que le escuchen. Hoy estoy aprendiendo una de cosas. Esto es espectacular, ¿eh? El magisterio de la Iglesia Católica aceptó que la finalidad de estos textos del Génesis no era exponer una explicación científica acerca de cómo aparecieron los seres vivos, sino transmitir un mensaje religioso sobre la creación y expresar su dependencia del Creador. El modo en que se ha realizado la obra de la creación lo ha ido descubriendo el ser humano poco a poco a través de la ciencia, y esta indica hoy que ha sido por el camino de una evolución cósmica y biológica. Este sencillo ejemplo muestra la dependencia tan grande que la fe tiene de las ciencias humanas. Los teólogos cristianos, pastores, obispos, papas y cristianos de a pie deben estudiar la revelación teniendo siempre en cuenta las aportaciones de la ciencia. La ciencia como método que permite conocer una parte de lo que existe tiende también a la verdad y por lo tanto no es una enemiga de ella, sino una luz más que no hay que despreciar. Dicho esto, vamos a nuestro acometido, ¿vale? Sobre la cuestión que tratamos, se puede decir que evolución y creación pertenecen a 2 lenguajes distintos que hablan sobre una misma realidad. La evolución, que nos es conocida a partir de la reflexión científica sobre los datos de la observación y la experiencia, indica la forma en que se ha realizado la creación en el tiempo. Corresponde al cómo de la creación, sobre el que no tenemos ningún conocimiento a priori ni revelado. Por otro lado, la revelación solo nos indica el hecho mismo de la creación, es decir, que todo ha sido creado por Dios. Si avanzamos, tras aceptar la imagen de la evolución del universo, tal y como nos la presenta hoy la ciencia, tendremos que modificar ciertos aspectos de nuestra concepción religiosa de la creación. En primer lugar,
La causalidad de Dios no tendría lugar en el nivel de las causas físicas, sino que es una causalidad trascendente, es decir, tiene lugar en el mismo nivel del existir, de forma que el existir de la criatura depende siempre y fundamentalmente de Dios. Dios es la causa última del ser de las criaturas, de su conservación en la existencia y de su evolución. No hace falta pensar en nuevas intervenciones de Dios a lo largo del proceso evolutivo, ya que Dios está siempre actuando y haciendo que unos seres surjan de otros. La cosmovisión evolutiva nos descubre en realidad la forma de actuar de Dios en la creación. Hemos de considerar también que el acto creador de Dios está fuera del tiempo e incluye toda la evolución que sí tiene lugar en el tiempo. Para que sepan, esta manera de ver la creación recibe a veces el nombre de creación continua, según la cual el acto creador no se limita al primer instante, dejando luego libre al universo para evolucionar por sí solo, como considera el pensamiento deísta, sino que es un continuo y simultáneo con cada uno de los instantes de la evolución. El biólogo y teólogo Smith Morman, en su reflexión sobre la creación de un mundo en evolución, utilizaba además el concepto de creatio appellata, creación llamada, cuya idea básica es que la creación del universo consiste en que es llamado por Dios a salir de la nada hacia él. Según Smith, la llamada que Dios hace al universo a salir de la nada no produce automáticamente criaturas totalmente desarrolladas, sino que produce las estructuras y los elementos más simples con los que se inicia el proceso de la evolución cósmica y sus diversos estadios. Desde el punto de vista de la ciencia, el universo evoluciona, y desde el punto de vista de la fe, es obra de Dios en cada momento. Dos puntos de vista distintos pero compatibles y en posible diálogo. Un diálogo que apenas acaba de comenzar, como quien dice, pues hay que reconocer que durante mucho tiempo, y aún todavía en algunos ámbitos, lo que ha predominado es la confrontación salvaje entre religión y ciencia. ¿Qué dices? ¡Cállate! Actualmente, este diálogo está produciendo multitud de encuentros, conversaciones, nuevas síntesis y también nuevos conflictos. Y esto, a priori, era de esperar. No tiene por qué asustarnos. Una de las cuestiones candentes que ha tomado fuerza en este encuentro entre fe y ciencia es si existe un diseño o finalidad en la evolución de todo o simplemente todo es fruto del puro azar. Sobre esta cuestión, sabemos que el evolucionismo propone que existe un mecanismo que va produciendo cambios al azar y que se perpetúan o desaparecen por causa de la selección natural. Jacques Monod fue un biólogo y bioquímico francés ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1965, que desde su posición atea escribió algunas obras de carácter filosófico interesantes sobre esta cuestión. Básicamente pensaba que el azar se imponía como criterio metafísico para interpretar el universo, y como todo es random, nada de lo que existe es deseado por nada y por nadie, y por lo tanto nuestra existencia es un puro absurdo. El hombre por fin se sabe solo en la inmensidad insensible del universo, de la que ha surgido solo por casualidad. Su destino no está escrito en ninguna parte ni es su deber. El reino de lo anterior o la oscuridad de lo posterior, esta es su elección. Pero que el azar forme parte intrínseca de la evolución no implica necesariamente que todo el proceso, tal como se ha producido, sea exclusivamente fruto del azar. Es cierto que la ciencia no puede hablar de diseño o finalidad. Esta perspectiva no entra de por sí en su metodología, pues se limita a describir los procesos que encuentra la naturaleza y proponer los mecanismos que han actuado en ellos. Esto no implica que deba negar que existan otros niveles posibles de reflexión como la filosofía o la teología, que sí pueden plantearse la cuestión de si en el conjunto de toda la evolución del universo existe una finalidad. No se trata de proponer el diseño a partir de ciertas lagunas en la explicación científica y a su mismo nivel, como intentan los defensores del diseño inteligente, sino de considerar todo el proceso evolutivo desde otra perspectiva y descubrir en él una finalidad que le da sentido. Para la teología, la mayoría de vosotros ya lo sabéis, esa finalidad vendría dada por el plan global de Dios en la creación, que incluiría la aparición al final de la evolución de criaturas capaces de relacionarse con Él,
de seres libres capaces de amar. Interesante, ¿verdad? Toda esta cuestión. Y estamos solo en el principio, en los albores de este diálogo fe-ciencia. Abordar de forma madura este diálogo fe-ciencia exige también tener en cuenta que hay dos grandes peligros que nos amenazan siempre en este encuentro. El primero de ellos es el fundamentalismo religioso, del que ya he hablado en otros vídeos, y que en este terreno especialmente es problemático porque confunde la lectura de la Biblia con la lectura de un manual, de una descripción casi científica de cómo sucedió la creación. Y el otro peligro es que la frontera entre ciencia y filosofía en muchas ocasiones parece confusa y debe definirse con la mayor claridad posible. Si no, los científicos dejan de hacer ciencia para hacer ideología. El problema actual con la evolución es que muchas veces se presenta ligada a una ideología materialista y atea. Y esto lleva a identificar la teoría científica con su interpretación ideológica. Son cosas distintas. La ciencia en sí misma no entra en planteamientos que pertenecen a la reflexión filosófica. Cuando alguien propone que la racionalidad científica es la única que explica toda la realidad, está moviéndose en el campo de las ideologías y no en el de la ciencia. Cuando esto pasa, los mecanismos de la evolución se convierten en la explicación última del todo, dando así origen a un darwinismo que es una ideología global y no una teoría científica. Este tipo de ideología, que a veces se encuentra mezclada con la explicación científica, no se sigue de la ciencia misma y es realmente una filosofía materialista. Y lo que hace es crear un conflicto con el pensamiento religioso al negar la realidad de Dios y su acción creadora. Y no es que para que se dé este diálogo se va a prohibir a un científico poder tener su filosofía, su ideología, su cosmovisión de sentido, sino que al igual que a un teólogo se le exige que no intente hacer ciencia con las descripciones y los relatos bíblicos, al científico se le debe exigir también que no intente hacer filosofía o teología a partir de los datos de la ciencia. Si van pensando en todo esto, no tardarán en darse cuenta que hay un punto de conflicto muy grande entre el evolucionismo y el cristianismo. Sabiendo que el ser humano es fruto de la evolución, ¿cómo podemos seguir afirmando lo que dice la fe cristiana, que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios? La respuesta a esta cuestión la tienen en mi próximo vídeo. Espero que hayan disfrutado y aprendido algo con este. Dejen sus comentarios, su like y compartan si piensan que este vídeo puede ayudar a más gente. Que Dios les bendiga, la paz. Gran parte del contenido de este vídeo ha sido posible gracias a la obra Ciencia y Religión de Agustín Udías Ballina. Pueden encontrar el enlace en la descripción.